Pero también es un campo de oportunidades. La inteligencia artificial, y en particular para la educación, quiero presentar algunas de las oportunidades. Para los docentes, muchos de ustedes aquí presentes, es un campo de oportunidades para la planificación didáctica, para pensar clases con más ideas. Uno puede utilizar distintos motores de inteligencia artificial, entre ellos el más conocido, pero no el único, que es ChatGPT, para asistir creativamente la planificación de clases. Por ejemplo, pedirle ideas para ver cómo introducir un tema con un grupo de alumnos heterogéneo, ideas para hacer una clase que tenga trabajo en grupos, que tenga trabajo más innovador, más creativo, y puede utilizar esas ideas. Yo creo que funciona bien para esa tarea. En segundo lugar, puede servir para la evaluación, la corrección y para dar retroalimentación. Esto creo que va a cambiar por completo el rol de los docentes en el futuro cercano, pero que todavía estamos en una muy temprana etapa y donde todavía podemos sacar poco provecho directo, pero seguramente va a crecer mucho en el tiempo y va a ser todo un debate de cómo utilizarlo, ¿no? Ya podemos hoy pedirle a la máquina que corrija por nosotros y en algunos casos, en algún tipo de pruebas, lo hace muy bien. En otros casos todavía tiene algunas dificultades, pero nos puede ayudar a corregir y todos sabemos el tiempo que lleva la corrección y dar buen feedback, ¿no? Y también tiene una capacidad que lo hace inmediatamente y lo hace a muy bajo o ningún costo, ¿no? Hay un estudio muy interesante reciente sobre una prueba que se hizo de feedback, de retroalimentación a médicos y a inteligencia artificial sobre problemas de salud. Las personas preguntaban a un chat distintos problemas de salud que tenían y les contestaban por un lado médicos especializados y por otro lado la inteligencia artificial, y la evaluación final fue que las respuestas de la inteligencia artificial eran levemente más precisas que la de los médicos, pero que eran mucho más bien recibidas que la de los médicos. Es decir, era un lenguaje que los humanos reconocían más empático, el de la inteligencia artificial, que el de los médicos. ¿Por qué? Porque el médico contesta lo más rápido que puede, porque no tiene tiempo para decirle, bueno, si estás preocupado, volvé a preguntarme, ¿no? Contesta rápido, chocante. En cambio, la máquina hace toda una elaboración de una empatía falsa, porque no hay alguien empático detrás, sino que es un programa que logra capturar la empatía y devolver una conversación enriquecida, ¿no? Digo esto para que pensemos cómo puede llegar a ejercer ese rol de feedback, de retroalimentación en el campo de la evaluación de la educación. Y en tercer lugar, puede ser un asistente virtual de enseñanza. Y aquí es donde yo creo que se abre el campo de mayor ruptura, de mayor posibilidad para la educación. Les recomiendo que vean esta presentación o la charla que dio Salman Khan, el director de la Academia Khan, muchos de ustedes probablemente lo conozcan, sobre los cambios que permite introducir la inteligencia artificial en su sistema. Khan Academy, la Academia Khan, es una plataforma de videos educativos que tiene un montón de actividades gamificadas, donde los alumnos pueden ver un video, contestar preguntas. Bueno, es un sistema de aprendizaje virtual y que empezó a probar en alianza con OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, un chat, un sistema de tutoría virtual totalmente basado en inteligencia artificial para acompañar y ayudar a los alumnos en su aprendizaje. Y lo impactante cuando uno ve las primeras versiones es que han logrado un nivel de capacidad de diálogo con los estudiantes que cambia por completo nuestras ideas de lo que puede hacer como asistente de la enseñanza la inteligencia artificial. Para que se den una idea, por ejemplo, ahí yo puse simplemente un ejemplo y después pueden googlearlo y ver la charla que dio Salman Khan y otros materiales. El alumno está frente a una actividad de matemática que no entiende, ¿no? Y le pregunta a la máquina, ¿cómo se resuelve esto? La máquina no le va a decir la solución, le va a decir, ¿sabés cómo partir al medio esta operación? ¿Sabés el concepto de multiplicación? Y le va a ayudar, le va a guiar dentro de su zona de desarrollo próximo en lo que puede hacer, le va a traer conceptos que quizás no conocía y le va a permitir avanzar. Tal como hacemos los humanos cuando nos sentamos uno a uno con un estudiante o con nuestros hijos a ayudarlos a aprender
y avanzar y a desarrollar sus capacidades sin que nosotros hagamos la tarea por ellos, ¿no? Y esto puede significar un cambio estructural en la educación. Piensen ustedes una tarea que como docentes dan a sus alumnos y que en muchos casos genera gran desigualdad en la respuesta, ¿no? Si damos una tarea de leer un texto y hacer un ejercicio de una semana a la otra, en el medio ese alumno puede que llegue a la actividad, no la entienda y no pueda avanzar. Y si no tiene alguien en el hogar que lo ayude o de su grupo de compañeros, muy probablemente quede donde empezó, no pueda dar un solo paso. Tener un asistente virtual puede permitir que los docentes avancen a mayor velocidad, dando esa asistencia constante y para todos. Eso tiene distintas limitaciones. Hoy no llega a todos. Nuestros estudiantes más pobres no tienen dispositivos, no tienen conectividad, pero está más cerca la posibilidad de que tengamos un asistente virtual para la enseñanza. Esto no va a ocurrir, creo, en lo inmediato. Es un desarrollo más a mediano plazo. Me parece que hasta que lo veamos realmente todavía falta tiempo. Y no hay que creer que todo es lineal y que todo va a aparecer y que las soluciones mágicas van a llegar de pronto y van a funcionar tal como los predicen, ¿no? Hay muchos negocios detrás, hay muchos intereses y los cambios tecnológicos nunca son lineales ni son soluciones mágicas, pero sí creo que es algo que deberíamos conocer más y empezar a interrogarnos para pensar también cómo podemos potenciar nosotros la enseñanza. Y ahora quiero plantear dos grandes dilemas que me parece que la inteligencia artificial nos pone ya mismo, ¿no? Hasta acá son un poco los riesgos, las posibilidades un poco más a mediano plazo. Ahora estamos en el hoy, no en el mañana, no en el mes que viene, no en el año que viene, sino en el hoy. El primer dilema, el primer desafío tiene que ver con qué debemos enseñar en un mundo cada vez más mediado por la inteligencia artificial, donde los trabajos del futuro o del presente están cada vez más intervenidos, donde nuestra capacidad como humanos debe ser redefinida alrededor de las capacidades que van a tener y tienen las máquinas, y eso nos abre una gran incertidumbre. ¿Qué vale la pena aprender hoy para un mundo que desconocemos en el corto y mediano plazo? Bueno, quiero tratar de afianzar 4 certezas en medio de tantas preguntas e interrogantes, que son 4 cuestiones que creo que tienen valor hoy para enseñar y que van a tenerlo durante muchos años y sobre las cuales no podemos dudar, ¿no? Porque también nuestra duda genera dudas en los alumnos, ¿no? ¿Para qué aprendo esto? ¿Para qué hago tanto esfuerzo si no sé si me va a servir o esto mismo lo va a hacer una máquina y yo nunca lo voy a necesitar, ¿no? Primera cuestión, el pensamiento crítico. En un mundo donde no podemos discernir qué es real y qué es artificial, necesitamos crear más capacidades de reflexión, de puesta en pausa de la realidad, de tratar de crear un colchón, una mediación, una serie de creencias que tienen que ver con la duda, ¿no? Que son en muchos sentidos las creencias científicas, ¿no? La racionalidad científica. Poner en duda lo que vemos, tratar de pasarlo por distintos filtros, tratar de no quedarnos conformes con lo que consumimos, tratar de generar un espíritu crítico que muchas veces es difícil porque es más cómodo creer. Es más cómodo decir esto que me mandaron es real, es más fácil consumir lo que uno recibe que dudar lo que uno recibe. Eso implica tener muchas fronteras, muchas capacidades críticas de razonamiento y son más difíciles de construir, pero creo que son más necesarias que nunca. Siempre fueron necesarias y hoy son más necesarias que antes. Y eso nos obliga también a pensar cómo introducir de manera transversal en nuestras materias, en nuestras áreas, en los distintos niveles educativos, nuevas herramientas para decodificar el mundo, ¿no? Y esto no es fácil hacerlo de una manera lineal, hay que hacerlo creando capacidades críticas, ¿no? Lo segundo son habilidades transferibles, que lo que aprendan nuestros alumnos tenga sentido no solamente para comprender algo simple y que se pueda aplicar en una prueba, sino que se puede usar en la vida real.
traten de hacer el ejercicio siempre, en cada planificación, de ver cómo lo que enseñamos hoy sirve para otra cosa y hacer explícito ese puente, esa conexión con las prácticas concretas, aprender para qué. Lo tercero es, bueno, vamos a tener que enseñar más habilidades tecnológicas porque nuestros alumnos van a vivir cada vez más rodeados por la tecnología, entonces aprender a utilizar de mejor forma la tecnología va a ser necesario. Y por último, aprender a aprender, ¿no? Porque en un campo, en un mundo cambiante vamos a tener que tener capacidades de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. El segundo dilema que quiero plantear es el dilema de la evaluación, que es un dilema que muy probablemente ya esté en las aulas, y si no está va a estar muy pronto, que tiene que ver con la posibilidad de plagio y copia que tienen nuestros alumnos al alcance de la mano, como nunca antes habían tenido. Siempre tenían algún alcance, alguna posibilidad. Hoy es mucho más inmediata y mucho mejor el producto que produce, que elabora. Incluso puede pasar todo tipo de pruebas que se nos hacen a los humanos. Y esto nos plantea entonces la pregunta si tenemos que adaptar las evaluaciones, si es posible controlar la copia. Ahí tenemos algunos ejemplos de los tantos sitios que tientan a nuestros alumnos. Estas son 2 capturas de pantalla de videos de TikTok que invitan a los alumnos a usar distintos sistemas de inteligencia artificial para plagiar su actividad y tener una buena nota sin haber hecho el esfuerzo. Lo primero es que nos obliga a repensar la evaluación. Efectivamente, hay evaluaciones que pasan a estar en riesgo y lamentablemente en algunos casos son buenas evaluaciones, ¿no? Cuando nosotros le pedimos a un alumno que elabore un ensayo sobre un tema que estamos trabajando, esa elaboración implica reflexión, consultar textos, implica trabajar sobre un texto, y si hoy lo puede hacer ChatGPT, está en riesgo. Y entonces muchas veces estamos en la tentación de dejar de hacer esa evaluación, traerla al aula y aplicarla bajo nuestra supervisión sin intervención de la máquina. Pero es una evaluación subóptima, es una evaluación menos reflexiva. No es lo mismo escribir en 2 horas bajo la mirada de tu docente que hacerlo pensando en el texto, trabajándolo en distintas etapas, ¿no? Que es como lo hacemos en la vida real. Entonces hay un riesgo de perder valor en la evaluación y también hay un riesgo de pensar que si yo evalúo algo que lo pueden copiar, entonces no es bueno lo que evalúo. Eso no es así. Lamentablemente también las máquinas han evolucionado hasta el punto de poder hacer cosas que los humanos también queremos hacer, y entonces no implica dejar de tomar pruebas que la máquina pueda hacer. En todo caso, creo que sí nos invita a hacer más procesos de evaluación formativa, de ir llevando un proceso de evaluación en distintas etapas, ir viendo la evolución de nuestros alumnos en distintas entregas, darle feedback, darle retroalimentación y que el producto final sea indudablemente de ese alumno porque pasó por un montón de filtros de corrección que no pudieron haber sido fraguados por la máquina. Entonces creo que es una evaluación que tenemos que seguir potenciando, que es la evaluación formativa. Y creo que hay 2 distinciones muy importantes, con esto voy a terminar, que tenemos que tener más presentes hoy frente a los dilemas que nos desafía la inteligencia artificial. El primero es la distinción del uso del experto y del uso del novato o el aprendiz. Y esto me parece muy importante para que tengamos bien presente y claro por qué no deben usar un sistema que plagia su actividad o que hace lo que ellos deberían hacer, nuestros alumnos. Y quiero hacer esta distinción que nosotros venimos trabajando en la universidad para tratar de crear criterios que nuestros alumnos puedan comprender, comunicarles criterios, no dejarlos a ciegas, ¿no? Tratar de hablar de este tema, ponerlo sobre la mesa. Sabemos que están estas herramientas, ¿para qué sirven? ¿Para qué no? ¿Cuándo usarlas? ¿Cuándo no? Y acá la distinción entre el experto y el aprendiz es muy importante. El experto puede usar los sistemas de inteligencia artificial a su favor. Piensen en el primer ejemplo que les di. Un docente, uno de ustedes, usando ChatGPT para fortalecer su planificación didáctica. El experto puede distinguir
cuáles de las cosas que le dice la inteligencia artificial sirven, cuáles no, cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, porque es un experto en ese tema. Entonces, las sugerencias que le hace las puede tomar y descartar con el criterio de un experto. En cambio, el aprendiz no puede distinguir si está bien o mal lo que le da la inteligencia artificial. Lo consume acríticamente. Y sobre todo, creo que algunas de las cuestiones que nosotros tenemos que hacer más explícitas es que, bueno, la escritura, que es lo que los sistemas de lenguaje natural ahora pueden hacer, es parte central del aprendizaje que nosotros tenemos que recorrer, nuestros alumnos tienen que recorrer. Algunos pueden pensar, bueno, si la máquina lo puede hacer, ¿por qué no puedo yo tomar lo que hizo la máquina y sobre eso hacer una elaboración? Bueno, porque todo el sistema de escritura, que ahora la máquina puede hacer perfectamente al nivel de los humanos, es parte del sistema de aprendizaje central. Nos permite razonar, nos permite tomar distancia, nos permite construir el conocimiento. Justamente a partir de la codificación escrita nosotros podemos elaborar ideas que no podemos hacer a partir de la oralidad. Y esa construcción de sentido, organización del lenguaje para que produzca conocimiento, no puede ser reemplazada. Tenemos que enfatizar que nuestros alumnos se pierden algo central cuando lo reemplaza la máquina. Y en esto va la segunda distinción, que es entre la motivación intrínseca y extrínseca, y que es la vieja batalla de nuestro sistema educativo de por qué aprendo, ¿no? Y creo que la aparición tan fuerte de la inteligencia artificial nos obliga a rehacer esta pregunta y a intentar construir mejores puentes entre la motivación intrínseca de los alumnos, el por qué hago esto, y el resultado de lo que hago. Nuestros puentes en educación son demasiado largos, ¿no? Cuando nuestros alumnos preguntan ¿por qué tengo que aprender esto?, nuestra respuesta es, bueno, en el futuro se te develará, ¿no? Hay que esperar muchos años para que veas el fruto de tu esfuerzo. Y ese puente excesivamente largo trae la motivación extrínseca. Lo hago porque tengo que sacarme una buena nota. Lo hago porque es mi obligación. Y cuando aparece la motivación extrínseca es muy fácil ir a buscar ayudas que hoy están más cerca que nunca para que lo hagan por mí. Como no sé realmente para qué sirve, pero lo tengo que hacer, que alguien lo haga por mí. Entonces creo que la batalla contra la inteligencia artificial es la vieja batalla por dar sentido a lo que enseñamos, para que nuestros alumnos hoy mismo puedan ver el fruto de lo que aprenden, puedan no querer perderse lo que les estamos enseñando y que descubran, como siempre queremos, que ¿por qué valdría la pena que lo haga otro por mí? ¿Por qué hacer de mi aprendizaje algo artificial cuando lo puedo hacer real y para mí, para mi futuro? Parece que esta vieja pregunta aparece con más fuerza que nunca hoy. No tiene una respuesta simple, pero sí nos obliga a buscar nuevas respuestas en el camino hacia un sistema educativo que tenga más capacidad de generar sentido en nuestros alumnos y de esa manera evitar que quieran utilizar las máquinas para reemplazar su propio pensamiento. Muchas gracias. Gracias, Axel. Mira, nos pusieron 4. Puedes elegir dónde. Nos sentamos aquí. Vamos a jugar al juego de las sillas. Van a poner música y como siempre nos van a sobrar sillas, vamos a estar aquí bailando toda la tarde. Pero tengo preguntas. A la gente le interesó mucho este tema. A ustedes también, ¿verdad? ¿Sí? Sí. María dice, por ejemplo, si sabemos que en los estudiantes de 15 años hay una grave situación en cuanto a la comprensión lectora, así como en la precaria habilidad para escribir textos, un texto producido por una máquina no aleja más a los estudiantes de la posibilidad de recuperar o fortalecer estas habilidades, un poquito de esta manera que tenemos de humanizar las máquinas. ¿Se puede? Sí, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. A ver. Ahí va de nuevo. Un texto producido por una máquina no aleja más a los estudiantes de la posibilidad de recuperar o fortalecer estas habilidades para escribir textos.
Sí, creo que claramente lo aleja, pero el desafío es cómo logramos que quiera hacer el esfuerzo de aprender, ¿no? Me parece que eso es lo que decía recién, que tenemos ahora una tentación nueva y que nuestros alumnos la están usando. Depende de los contextos, pero en los contextos que tienen más conectividad lo están usando cada vez más. Y bueno, y también yo creo que nos trae viejos fantasmas y también nos puede enseñar a mirar con cierta perspectiva. Y me gustaría dar un ejemplo, que es uno que todos tenemos muy presente, que es la calculadora, ¿no? Calculadora en cierto momento, a fines de los años 50, pero sobre todo en los 60, empezó a aparecer como una herramienta de consumo masivo, es decir, que se empezó a producir a escala de que podían comprarla las familias, y entonces apareció un gran debate educativo si eso no debía ser prohibido, porque hacía lo que debía hacer el alumno, ¿no? Y hoy hemos aprendido, después de tiempo, no fue algo inmediato, hemos aprendido a usar la calculadora con criterio, sabemos cuándo sí, cuándo no, ya no es un debate. Es decir, los profesores que enseñan matemática pueden utilizarla a su favor, ¿no? El cambio con la inteligencia artificial es que esto apareció mucho más rápido y nos da mucho menos tiempo para poder procesarlo y va a cambiar mucho más rápidamente, no se va a estabilizar. La calculadora de hoy es igual o muy parecida a la de hace 40 años. Esto va a cambiar cada año, con lo cual nos cuesta mucho más poder adaptarnos a su uso, pero creo que en definitiva la lección de la calculadora es que hay un punto en el cual podemos aprovechar lo que nos facilita la inteligencia artificial y un punto en el cual tenemos que saber cómo darle un contenido educativo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos un software para que ayude a nuestros alumnos a corregir, hoy ya hay muy buenos software y va a haber muchos más en el futuro que dan feedback al texto del alumno. Le dicen en qué se equivocó y qué reglas gramaticales, por ejemplo, no están sabiendo aplicar y les da consejos para reescribir el texto. Entonces creo que ese potencial de un asistente de corrección tiene una gran capacidad de ayudarnos a nosotros como docentes, por ejemplo, en la redacción de textos. Habrá que aprender entonces a usar esa herramienta. Erika Castillo pregunta por los principios de la inteligencia artificial. ¿Se puede hablar ya de principios? Porque la regularización está lejana de verse ya hecha y siento que cada vez que establecemos algo que pueda regular el uso o la ética, si se puede hablar así, como que siempre llega tarde. Seguro, en este campo especialmente, creo que hay muchos riesgos y no hay ningún control en este momento, ¿no? Hay algunos lugares donde se está intentando generar regulaciones, sobre todo en Europa, pero van mucho más lento que los avances y me parece que es un campo en el cual las capacidades del sector público de entenderlo, de poder darle una capacidad regulatoria, están bastante lejos de que ocurran. Y en el campo de la educación hay riesgos específicos, en particular la privacidad de los datos de nuestros alumnos, que en algunos casos ha sido regulada, pero que va requiriendo actualizaciones constantes porque el cambio es muy, muy vertiginoso. Otro retito. Elena hace una pregunta bastante interesante que creo que va dirigida a todos nosotros. ¿Cómo rompes la resistencia con los docentes y quitamos el miedo que tienen a aprender los recursos de las inteligencias artificiales, pero sobre todo, cómo les quitamos el miedo a que los estudiantes utilicen la inteligencia artificial? Como que prohibirla o decirles que no la usen tampoco es una solución. ¿Cómo hacemos ese equilibrio y cómo les quitamos, si se puede hablar de miedo, no sé si es miedo, resistencia? Bueno, no sé si tienen miedo en un sentido, ¿no? En todo caso, si no la usan es porque no la conocen bien, ¿no? Los alumnos. Creo que para los docentes es un gran desafío acercarse a este mundo que les resulta muy ajeno, en muchos casos, no en todos, pero que es importante que puedan probar las herramientas. Como decía al principio, y quiero enfatizarlo, no hay que pensar que todo esto va a cambiar ya y que yo tengo que, por lo tanto, reconvertir todo lo que supe hacer durante muchos años y que ya no va a servir o que el mundo ya me va a obligar a hacer las cosas de otra manera. Creo que eso todavía está un poco más lejos y siempre
hay una tentación del mundo tecnológico a invitarnos a que todo está cambiando radicalmente cuando no necesariamente es así. Entonces, no tener tampoco el temor de quedarse afuera, pero sí de acercarse por lo menos a poder dialogar con algunos de los software más conocidos para poder entender cómo procesa el texto y para poder conversar también con nuestros alumnos utilizando la herramienta. Y como decía antes, es muy importante tener esta conversación explícita con nuestros alumnos, ¿no? Yo siempre creo que un paso inicial es poder hacer una prueba que nosotros usamos con nuestros alumnos, llevársela a un software de inteligencia artificial como ChatGPT para ver cómo la responde, ver si saca buena nota o mala, cómo responde en comparación con nuestros alumnos y a partir de eso también reelaborar por lo menos lo que nosotros podemos hacer, que es que si nosotros percibimos que nuestra evaluación puede ser calcada, puede ser copiada por nuestros alumnos, por la inteligencia artificial, al menos tengamos eso en el radar, que eso nos obligue a repensar la estrategia de evaluación o repensar cómo dialogamos con nuestros alumnos sobre la estrategia de evaluación. Lo peor que podemos hacer en este momento es esconderlo debajo de la alfombra, pensar que si pasa yo no lo entiendo y de esa manera también dejar mucha perplejidad para nuestros propios alumnos, de para qué sirve, para qué no, cuándo aprendo y cuándo no usándola. Me das un poco de miedo porque siento que ya tienes tú una inteligencia artificial metida en tu cerebro porque contestaste ya la siguiente pregunta. Samuel Hiram, ¿ya estás contestado? Porque decías que cuáles eran los primeros pasos. Bueno, pues entiendo que es convertir esa herramienta en un alumno más para ver cómo responde y a ver cómo poderlo equiparar con los demás. Así que, pues, gracias, Axel, por todo eso. Un aplauso para Axel Rivas. Muchas gracias. Y por todo este panorama. Y creo que tranquilizador, ¿no? Un poco el mensaje tranquilizador de échense un ratito con la inteligencia artificial para que vean que no les pasa nada, que no muerde y que puede ayudarnos. Sí, y siempre desde el lugar del docente como un actor protagónico de la educación, ¿no? Y que si hay nuevas herramientas, hay nuevas posibilidades también. Bienvenido.